reflexión porque ciertamente el término pareciera un poco, ¿cómo diríamos? Distinto, ¿no? Porque la gente piensa el antropólogo, cuando habla de antropólogo inmediatamente se piensa en indígenas, pero no, la antropología política hoy en día tiene como objetivo el análisis de la construcción de las identidades, cómo se construyen las identidades políticas. Y esto es fundamental porque una identidad política estable es la que le da, valga la redundancia, estabilidad a un sistema político. Por ejemplo, Acción Democrática fue un partido político que en sus inicios logró construir una identidad política sumamente fuerte, ¿no? Hasta el punto que casi todos los partidos se adequizaron, en el sentido que tuvieron que incorporarse a la manera discursiva como ese partido definía y se aproximaba a lo político en el país. Y aquello que sembraba, hablando un poco, quizás a modo de chanza, pero tratando de tener los actuales momentos, el que nace adeco, muere adeco todavía. Bueno, eso dice el secretario general de Acción Democrática. Pero fíjate qué interesante. Acción Democrática en sus inicios, claro, hay que decir en sus inicios, logró construir un discurso político que hegemonizó en forma cordial, por así decirlo, en forma no divisionista al país. Habían copellanos adeco, habían urredistas adeco, habían comunistas adeco. Es decir, el discurso democrático, para ser más riguroso, sobra de estas asociaciones políticas en el país que nos escindieron al país en polos mutuamente excluyentes. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Ahorita la crisis política es porque tenemos el discurso político que es dominante, más no hegemónico, es un discurso político que ha sido exitoso porque ha logrado escindir al país en dos bloques mutuamente excluyentes. Y entonces, bueno, tenemos una situación, vamos a llamarlo, de empate hegemónico, donde un sector no logra imponer al otro y viceversa, ¿no? Eso ha creado una situación, yo diría, de impasse democrático, ¿no? Que creo que en el futuro tendrá a resolverse. Y esto tiene una razón también, vamos a llamarla ontológica, pues disculpen los televidentes por esta palabra. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, que el discurso que propone el chavismo, es imposible que logre concitar una unidad en torno a él, ¿no? Porque es un discurso, si se quiere, desfasado. Yo diría que es el discurso de la primera etapa de Acción Democrática, pero con un excesivo gasto público, es decir, con unos precios petroleros que no se sostiene por sí solo. No se sostiene por sí solo, y eso lo vamos a ver. Vamos a atender llamadas y no. vamos a desglosar inclusive todo esto, sobre todo ubicándonos en el tiempo político que estamos hablando, en donde pues esa división, como tú la señalas allí, pues nos tiene a todos en ascuas, en razón, y digo a todos los que pues vemos cómo están las luchas, las apetencias políticas, la distribución de poderes, y que quizás aquí se ha olvidado un poco el tema de la ciudadanía por el tema, bien sea del personalismo, del yoísmo, o de mantener la cuota de poder más allá de resolver los problemas de nuestro país. Se nos cayó la llamada allí, hablamos... Bueno, mira, ahí yo diría que la nueva agenda política del país al futuro, en términos un poquito abstractos, es el federalismo, ¿no? Oyendo la intervención anterior se hablaba, bueno, que no me bajan los recursos, no, yo creo que tiene que estar alguien que esté en sintonía. Bueno, si bajan los recursos es porque previamente han subido los recursos. Los recursos no deben bajarse, ¿no? Los recursos pertenecen a las regiones. Es decir, ese es el deber ser. Eso es lo que es casi todos los países, casi todos los países del mundo son federales, ¿no? Casi todos. En Venezuela tenemos un concepto de país, claro, muy ajustado a que el Estado es el dueño de la renta petrolera, y a una historia de 100 años de guerra se construyó un concepto de que esto es un país unitario. Sin embargo, el país no es unitario, el país está compuesto por un conjunto de provincias y de estados con identidades políticas y culturales muy precisas, ¿no? Yo siempre digo en algunas intervenciones que yo soy venezolano en tanto carabobeño, yo soy venezolano en tanto apureño, yo soy venezolano en tanto tachirense. No hay un sistema que equivalga a un tachirense, a un maracucho, a un valenciano. Y esas identidades y esa diversidad de identidades hoy en día forman un impasse político que el discurso político, tanto de la oposición como el gobierno, más el gobierno desde luego del oficialismo que la oposición, no lo procesa. Por eso que yo creo que con prescindencia de los particularismos, de quién va a ganar las elecciones, el conflicto en Venezuela político es el que opone por un lado el centralismo
y el que pone por otro lado lo que se oponen al centralismo. Es un conflicto entre federación y gobierno central, que ya comienza a expresarse y surgirán palabras en el discurso político como autonomías políticas, federalismo fiscal, trabajo aquí, produzco aquí, ¿qué tanto mi bien impuesto o se qué queda tanto aquí. mal nos puede hacer todo esto? No, yo creo que nos hace bien, ¿no? Nos hace bien porque, bueno, nosotros somos federales constitucionalmente, ¿no? El artículo 4 de la Constitución define Venezuela como un Estado federal y descentralizado, pero es en el papel. Esto? Claro. No, no se cumple porque en las agendas políticas de los actores políticos no forma parte, pues, el presionar para obtener. Cuando se presiona es para que me bajen los recursos, cuando la palabra correcta sería devuélvanme los recursos. Entonces es un proceso antropológico, vamos a decir, un proceso cultural, si se quiere, civilizacional. Yo un reciente trabajito que escribí ponía a buscar el símil entre barbarie y civilización. Es decir, en el caso del doctor Santos Luzardo es el civilizado y doña Bárbara es la bárbara. Bueno, entonces el concepto que ha prevalecido en el país es que viene el Estado central, es un Santo Luzardo, que va a civilizar a la provincia y entonces tiene unos ministerios que dice vamos a hacer construir Guri, vamos a construir la carretera, etcétera, ¿no? Que eso tenía sentido en una época cuando, bueno, las provincias eran relativamente débiles, pero hoy en día, pues Valencia tiene 5 universidades, aquí hay una densidad cultural, política, demográfica, intelectual, igual en Monaga, igual en Anzoátegui, y eso ya el Santo Luzardo el civilizador centralista ya no hace falta y debemos ir al revés, pues, del interior hacia el centro. Vamos a atender llamadas. ¿Cómo no? Allí seguimos conversando. Pausa y a la vuelta conversamos. Muy buenas noches. ¿Aló? 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 Allí está la llamada porque escuchamos allí la línea telefónica. Buenas noches. Lamentablemente no, se nos fue la llamada. Y vamos a la pausa. A la vuelta seguimos conversando de este tema. Recuerden, tienen la opción del Twitter @DACTV Noticias, o quienes quieran participar, que su voz sea protagonista, pues 2 líneas telefónicas allí bien marcadas para que todos puedan comunicarse. No se muevan.